Cordial saludo, compañeros del UNATO. El día de hoy veremos un tema de antropología. Nuestra guía de actividades ha solicitado 5 preguntas, de las cuales vamos a tratar de responderlas con esta presentación en PowerPoint, donde nos hace algunas preguntas. ¿Cuál es el significado general que se le otorga a la cultura en el ámbito de la antropología? Bueno, solo primero que todo entender dos palabras. ¿Qué es cultura cuando se está hablando de antropología? Bueno, entendamos qué es cultura. La cultura se habla que es un conjunto de comportamientos que posee un grupo de personas, entre los cuales están saberes, creencias, conductas y tecnologías. Este es el concepto básico de cultura. Entendamos qué es antropología. Dícese que es una ciencia y que estudia esa ciencia. El origen, desarrollo, la estructura, las características y las variaciones de la cultura humana. En el contexto del tiempo, el pasado y del presente. De estas dos podemos unirlas y sacar una como tal, la antropología cultural. ¿Qué es la antropología cultural? Es una ciencia que trata de dar una explicación sobre el ser humano, recopilando información a base de datos y no de suposiciones o hipótesis. Conociendo su entorno, sus costumbres, tradiciones, la ética, la moral. Dependiendo de su cultura, se hace una reflexión sobre las diferencias y semejanzas entre culturas en cada contexto histórico. Ese es el concepto antropológico. Segunda pregunta, ¿por qué la cultura es un concepto central para la antropología? La cultura toma las necesidades biológicas del ser humano y nos enseña a expresarlas de forma particular. Donde nos dice, es importante entender las conductas y pensamientos que a lo largo de la historia nos han desarrollado al individuo en la integración con el grupo. Dichos conocimientos se adquieren desde la niñez, siguiendo el ciclo de la vida y siendo transmitidas de generación en generación. Esto depende de cómo el individuo satisface sus necesidades a través de las relaciones sociales. Aquí tenemos un ejemplo en particular donde la biología nos dice algo, pero la cultura nos dispone del cómo. Bueno, otra pregunta. ¿Cómo se ha transformado el concepto cultural según los enfoques teóricos de la antropología? Bueno, la cultura se transmite de generación en generación y es con la implementación de mecanismos específicos. Podemos decir que la cultura se transmite de generación en generación usando mecanismos específicos. Esto permite que se desarrolle la búsqueda interminable del hombre, intentando comprender a sí mismo y su propia conducta. Ese es el concepto de cultura. Bueno, la siguiente pregunta, ¿cuál es la diferencia entre cultura y sociedad? Son dos términos pareciera similares, pero no, varían. La, la cultura se refiere a un atributo de los miembros de un grupo, un atributo. ¿Sí? Y la sociedad se refiere al grupo de individuos que se relacionan de cierta manera o cultura. Entonces son diferentes, la cultura y sociedad. La diferencia que podemos sacar, que la cultura es el conjunto de comportamientos de un individuo y la sociedad es la interacción entre individuos. Entonces decimos, cultura es el modo de vida de un pueblo y la sociedad es el agregado de individuos que siguen un mismo modo de vida.
La sociedad está compuesta por entes y la forma en que se comportan en su propia cultura. ¿Cuál es la definición de los conceptos en culturación, relativismo cultural y etnocentrismo? En culturación, mm, aquí la diapositiva nos dice que es un proceso. Es un proceso que para alcanzar las competencias dentro de la cultura. Y así lo es. Dice, se le denomina al proceso condicionador, consciente e inconsciente, mediante el cual un individuo alcanza las competencias para ser partícipe de una cultura. Enculturación. ¿Qué es el relativismo cultural? Se le denomina a un punto de vista con el cual se analizan los parámetros propios de cada cultura, comparándolos con la propia. O sea, el relativismo cultural es el punto de vista. ¿Qué es el etnocentrismo? Es una actitud de grupo. Entonces, ¿qué podemos decir del etnocentrismo? Es una actitud de grupo que, que presume que es superior y se basa en su cultura para ser referente con las demás culturas. O sea, ¿qué es? Dice que es una actitud de grupo que presume de superioridad. Bueno, esas son nuestras 5 preguntas. Han quedado desarrolladas. El día de hoy yo les agradezco mucho su amabilidad. Hasta otra ocasión.